Estamos viviendo tiempos difíciles. We are living difficult times. Cada día se hace más difícil Each day is becoming more difficult tener el control de la familia. to have the control of your family. Así que la tarea And so, de las madres the homework of the se está haciendo más difícil. moms is more difficult. Y hoy precisamente hemos decidido Precisely today we have decided no solamente hablarle a las madres, sino a los padres. not only to speak to the moms but to the dads. Porque en el hogar somos un equipo. Because in our home we are a team. No es posible que una madre lleve la carga de todo en el hogar. A mom can't have all the responsibility. Simplemente no es posible. It is not possible. Y los hombres que están aquí me van a perdonar lo que voy a decir. And the men that are here will forgive me. Pero muchas veces los hombres se concentran en ser el proveedor del hogar. But many times the men concentrate on being the provider of the home En otras palabras, traer el dinero a la casa. and bringing the money to the house Y no asumen la responsabilidad de la educación de los hijos. and don't assume the responsibility of teaching the children Y le dejan esto solamente a las madres. and leave this only to the moms. Y yo quiero hablarles en esta mañana precisamente a las madres y a los padres cristianos. I want to speak to you this morning to the Christian La moms gente and dads. que no tiene al Señor. Those that do not have the Tal vez Lord no entiende de esto. may not understand this, A pesar de que even though they he visto noticias have seen the news donde padres que no son cristianos where dads that are not Christian están exigiendo en los distritos escolares are making the school districts que no les quiten la autoridad sobre sus hijos. don't take away their authority Porque for ellos their tienen children su manera de pensar because they have their way of y thinking quieren educar a sus hijos and they want to educate their de children acuerdo a lo que ellos creen. according to what they believe. Yo quiero llevarles en esta mañana I want to take you this morning a la Biblia, to the Bible, al libro de Génesis, to Genesis capítulo 3, 3, Genesis 3, versículos 8 y 9. verse 8 and 9. Génesis 3, Genesis 8 y 9. 3, verse 8 and 9. Lo vamos a leer rapidito, no quiero perder mucho tiempo. Read it rapidly, not to lose time. Porque esto en esta mañana es un estudio. Because this morning this is a study, Creo que necesitamos esto en los hogares and cristianos. I think we need this in the Christian Gloria a home. Dios. Dice la Biblia, The Bible says, Génesis, el primer libro de la Biblia, the first book of the Genesis, capítulo 3, versículo 8. 3, verse 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. And he heard the voice of the Lord that was in Eden. Al aire del día. And it was in the day, the air of the day. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios And the man and the woman hid from the presence of the Lord entre los árboles del huerto. within the trees of Eden. Mas Jehová Dios llamó al hombre. And then God called the man. Di conmigo, llamó al hombre. Say with me, called the Yo quiero que los hombres que están aquí repitan, los hombres repitan conmigo, llamó al hombre. Llamó al hombre. No llamó a la mujer, llamó al hombre. man. God called the man Y le dijo, and told him, ¿dónde estás tú? where are you? Yo no sé si alguien entendió la Biblia en esta mañana. Vamos a decirlo con las palabras de nosotros. Ellos metieron la pata. They put their foot in their mouth. Ay. Pero Dios llama al hombre. But God called the Santo. man. ¿Y por qué lo llama a él? Why did he call him? Porque él lo puso como cabeza del hogar. Ay, Señor. Head of the home. Después hubo una conversación que ustedes conocen, There was a conversation later on. donde Dios le pide respuestas a cada uno. Well, God asked a question to Y each esta one. creo que es uno de los escritos bíblicos más conocidos. This is the most known thing of the gospel. Porque Adán y Eva Because Adam and Eve podemos ser cualquiera de nosotros, can be any one of us. que siempre queremos culpar a los demás. And we always want to blame somebody else. El hombre dijo, no, no fui yo. Man said, no, it was Fue la mujer que me It diste. was a woman you gave me. Y la mujer dijo, no fui The yo. woman says, no, it's Fue la not me. serpiente. It was the snake. Como habían llegado al final de la fila, It was at the end of the line, y la serpiente no tenía a quién culpar, and the serpent couldn't blame anyone. ahí se acabaron las justificaciones. Justifications ended. Pero después Dios llegó y le dijo, los tres But God then came to them and said, the three are guilty. Los tres son culpables. The three are guilty. Pero quiero enfocarme en esto en esta And I mañana, want to focus on this morning, porque la razón por la que estamos hablando también de los hombres hoy because the reason we're speaking about men es que today, no podemos exigir a las mujeres en el hogar is we can't make the women in the home sin enfocarnos en la responsabilidad de los hombres en el hogar. without focusing on the responsibility of the man. La Biblia dice que el hombre es el proveedor, The sí, Bible says he is the provider. y debe de He proveer para su familia. should provide the family. Pero en la sociedad moderna, But
more modern society, también las mujeres trabajan en su so mayoría. women also work. Amén. Amen. Así que no solamente el hombre es el proveedor, So not only the man is a provider, but las mujeres también. women too. Pero independientemente de todo, Independently of all, lo puso como proveedor, he put him as a provider, pero lo puso como cabeza del hogar. but he put him as head of the home. Así que no hay ninguna So justificación there is no justification. para que los hombres releguen la responsabilidad de la educación de los hijos sobre sus So esposos. the men can give that job to the women. Ellos tienen que ser parte They de él, have to be part of it. porque el hombre es la cabeza del Because hogar. man is head of the home. Y la Biblia lo enseña. Yo no estoy diciendo nada que no esté escrito en la palabra del We're Señor. not saying anything that's not in the Bible, Vamos a seguir. so we're going to continue. De alguna manera, In any hemos fashion, oído nosotros que we have heard Dios pone al hombre como sacerdote del hogar. that God puts the man as the preacher of the home. Y esto lo vamos a analizar por un momento. And we're going to analyze this for a moment. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, In the Old Testament, in the people of Israel, Dios estableció God established un templo a temple y un sacerdote and also a high priest que era una persona that was a person que ofrecía los sacrificios por el pecado del pueblo. that offered for the sacrifices of the people of the Jews. Así que ese hombre So that man representaba represented la parte espiritual. the spiritual part. Era la conexión It was a connection de los hombres of the men con Dios. with God. O sea, era a través del sacerdote. By the high priest, Y ese hombre una vez al año tenía que entrar en el lugar santísimo, and that man would enter the high place en la misma presencia del Señor, in the same presence as the Lord para pedir por los pecados del pueblo. to ask for the sins of the nation of Israel. Ustedes conocen You know cómo Dios estableció sacrificios. how God established sacrifices. Las personas llevaban animalitos Persons al templo would take little animals to the y eran temple, ofrecidos en sacrificio al Señor and they were offered as sacrifice to the Lord por los pecados del pueblo. for the sins of the people. Ese animal no podía tener ningún defecto, That animal could not have a defect. tenía que ser el mejor, It had to be the best one porque era para ofrecerlo al Señor. because it was to offer it to the Lord. Pero llegó un día But one day en que Dios decidió in which God decided hacer un sacrificio perfecto to do a perfect y sacrifice. mandó a Cristo su Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios. para que ya no tuviéramos que hacer sacrificio los hombres. Aleluya. Cristo lo hizo de una vez y por todas. Amén. Él es Amén. nuestro sumo sacerdote, Aleluya. el sacerdote principal. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y es glorioso haber tenido a Jesús, porque ahora no necesitamos a alguien que le pida perdón a Dios por nosotros. En otras palabras, vamos a ser más claros. No necesitas al sacerdote de la iglesia, ni al papa, ni a ningún personaje, porque tú puedes ir directamente a la presencia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y podemos hacerlo directamente nosotros. Entonces nosotros, para que ustedes me entiendan, ahora la iglesia de Cristo, tú y yo somos sacerdotes, porque somos los que ofrecemos el sacrificio en la presencia del Señor. Somos los que entramos a la presencia. Al no necesitar a nadie, tú puedes ir directamente a la presencia de Dios y pedirle, y orar, y adorarle. No hay que tener un intermediario. Gloria al Señor por eso. Aleluya. Santo. Quiero leerles lo que dice la Biblia. En Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9. Dice la Biblia, mas vosotros, se refiere a nosotros, sois linaje escogido. Aleluya. Aleluya. Explicar el versículo, aleluya. Porque la Reina Valera habla con las palabras esas hermosas antiguas. Un linaje escogido se le refería a los hijos del rey. Santo. ¿Saben? Ustedes todavía quedan en algunos países en Europa las monarquías. Y ustedes ven cuánta opulencia y cuánto respeto y cuántas cosas se hacen. Porque son gente que son o reyes o familia de los reyes. Y todos oímos historias de la princesa Diana y de un montón de gente por ahí. Que unos han sido fieles y otros no.
faithful, some not. Pero tú y yo somos un linaje escogido. You are a Y Aleluya. ahora somos hijos del rey. Amén. children of the Dice real sacerdocio. real O sea, sacerdotes reales. high priest. A sacerdotes reales, un sacerdote es alguien importante. He is Amén. someone who is important. Y la Biblia te está diciendo que tú eres un sacerdote. Que Gloria no es a real, Dios. no es ficticio. Says you're not Ujú. a fake one. No sé si están entendiendo. No es algo ficticio, no es un nombre por decir en sentido figurado. Es algo real. This is a real. Somos We are. sacerdotes de Dios. Porque podemos ministrar en la presencia. Gloria a del Señor. Dios. Todos nosotros Gloria a podemos Dios. ministrar en la presencia. Aleluya. No solamente es ir a pedirle, podemos ministrar alabanza, adoración al Señor. Aleluya. Yo sé que esta palabra de sacerdote pues This word of suena en la cabeza de nosotros porque se oye tanto por ahí. Pero recuerden que todo está sacado de la Biblia. all of this comes from the Bible. Que le hayan dado otro significado If they give it to somebody else, that's en algunas significant. religiones en el In mundo, some religions, no quiere decir que lo que dice la Biblia no sea real. doesn't mean what the Bible says. ¿Pueden decir amén? Amén. Nosotros lo que sabemos lo que dice la We palabra. know what the word says. No necesitamos un sacerdote que sea un intermediario entre nosotros y la Virgen y el otro santo y la otra y aquel y aquella. No necesitamos eso. Porque ahora tú y yo, dice la Biblia, somos real sacerdocio, sacerdotes de verdad. Porque cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, adquiriste un nombre. Y tú eres un redimido por la sangre del Cordero. Y tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tú y yo podemos entrar a la misma presencia del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es real. No es una fábula, no es una historia. La gente que no tiene al Señor, la gente incluso que ha conocido algo pero no ha tenido una experiencia profunda. Escucha, una de las razones por las que tenemos a los jóvenes aquí hoy, y estamos haciendo la traducción de esta manera para que lo puedan entender. Hay que tener una experiencia personal con el Señor. Hay que conocerle de cerca. Dios no tiene nietos. Hay que ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Y cada persona puede tener una relación con el Espíritu Santo y puede entrar en la presencia del Señor. Gloria a Es Dios. cierto que venimos al templo, adoramos juntos, se expone la palabra, pero tú no me necesitas a mí para entrar en la presencia del Santo. Señor. Aleluya. Un sacerdote del Señor. Amén. Sacerdote del Señor. Gloria, gloria, gloria. Una persona que tiene acceso a la presencia del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. La función del sacerdote. Aleluya. En el templo antiguo de Israel, en el Antiguo Testamento, era un hombre que Dios le dio ese nombre porque era una posición y significaba que esa persona tenía acceso a la presencia del Señor. Aleluya. Por eso dice la Biblia ahora, en el Nuevo Testamento, que tú y yo somos sacerdotes reales. Amén. Sacerdotes reales. Amén. Porque podemos entrar en la presencia del Señor. Aleluya. Dice, nación santa, In a nation that's holy, pueblo adquirido por Dios, a people acquired by God, para que anuncien so they can announce las virtudes the virtues de aquel of Him que los llamó de las calling tinieblas them out of darkness a su luz to admirable. His admirable Así light. que somos hombres y mujeres de We Dios are men and women of God con una posición de sacerdocio with a position of priesthood, y entonces podemos anunciar and we can announce las virtudes, the virtues, la gloria, the glory, el mensaje, the message, el poder the power. del Señor, Gloria a Dios. porque Él nos sacó de las tinieblas. Because He got us out Cuando of tú no habías recibido a Cristo, when you received tú Christ, vivías en tinieblas, you were in darkness. tú pertenecías You belonged al mundo de las tinieblas. to the kingdom of Y darkness. ustedes saben quién es el rey del mundo de las Now you tinieblas. know who the king of the kingdom Pero cuando of recibimos darkness al Señor, is. literalmente Literally, sucede, Él te saca He de takes las Santo, tinieblas santo, y te trae santo. al mundo de la luz. Aleluya. Jesucristo dijo, Aleluya. "Los que creen en mí, those who believe
no morirán nunca, vivirán eternamente. Porque Gloria a Dios. tinieblas al mundo. Aleluya. Aleluya. Y de esta tierra, This world, cuando nos vayamos, when we leave, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, Christ comes to get his church. y espero que todos estemos, We hope everyone's nos vamos a trasladar a su reino. translated. Él dijo, al reino de mi amado Hijo Jesús. Santo. A ese reino pertenecemos. El Aleluya. día que el Señor te sacó de las tinieblas, el enemigo no tiene más poder sobre tu vida. Porque Amén. ahora tú le perteneces a Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y vivimos en su luz. Aleluya. Vivimos en el mundo de la luz. In the world of Y light. es el mundo de Cristo. And this is the world of Entonces light. ahora, So that cuando decimos now, que el when hombre we say that es el he sacerdote del hogar, is the priest of entendemos home, we que know es la persona that he is que the Dios person tiene en el that hogar God has para in que the tenga heart. comunión con So Él. he has Amén. communion Pero with entonces him. entendemos también que la We mujer also understand también that the woman es un sacerdote en is el a hogar, priest in her porque home, también puede tener because comunión she con Dios. can also have communion Ya no, with God. fíjate lo que Dios hace. Look what God does. En la antigüedad, In the esto estaba limitado a los This hombres. was limited to men only. Solamente hombres podían ser Only sacerdotes. men could be Ahora, priests. Now, las mujeres también lo son. women can also be. ¿Sabes por qué? You know why? Porque son redimidas por la sangre de Cristo. Aleluya. Porque el Señor les dio esa posición. God gave him Hay una that posición position. espiritual. There's a spiritual Porque el position, sacerdocio because the se priesthood refiere refers a to posición espiritual. positions that are El spiritual. sacerdocio se refiere a Priesthood acceso is access al trono de la gracia. of grace. Y ahora por igual, And equal now, mujeres y hombres women and men tienen acceso al trono de la have gracia. access to the throne of Esto grace. quiere decir This means that que tenemos una we have responsabilidad a espiritual. responsibility spiritually, Hombres men y mujeres. and women. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Glory to God. Gracias, Señor. Yo le puse a este estudio un llamado espiritual a los padres. I put this theme as a calling to the Hallelujah. fathers spiritually. Estábamos hablando nosotros y analizando, la pastora y yo. We're analyzing and speaking with la pastora. El trabajo no es solamente de las mujeres. The work is not solely for the women. Y muchas veces los hombres, como decía, se recuestan a que sea la mujer Laying back and la que lleve la responsabilidad she espiritual del takes hogar. the spiritual place in Pero the home. déjame decirte algo. Let me tell you something. Tus hijos Your children van a hacer más will be lo que more te ven a ti hacer what they see you doing que lo que tú le puedas decir. than what you can Y cuando do. Dios creó al hombre y la mujer So when God picked the y man dijo and que se woman unieran and said unite y que fueran un matrimonio, to be one que matrimony, fueran una sola to carne, be one es flesh, porque en el hogar it's because in the se home necesita por we igual need by equal un hombre a man. y una mujer. Aleluya. El diablo está tratando de torcer is esto. Ustedes trying to conocen change that con todas estas teorías modernas, with theories that are new in this world. pero esto va en contra de lo que Dios This estableció. goes against what God Y established. el diablo no puede The cambiarlo. devil cannot change it. Aleluya. Santo Cordero de Dios. La fórmula que Dios The estableció. formula that God established. Dejará al hombre a su padre y a su madre. A man will leave his father, Se unirá a su mujer will go with his y wife, serán una sola carne. and they will be Amén. one flesh. Y ahí se funda el hogar. And that's Aleluya. Esa es la base what the home is for. de los hijos. The base for the children. Los sociólogos y los psicólogos As dicen psychologists say, que en los hogares que hay in the matrimonios home separados, that there are separated hay men, más probabilidades there's more de que los probability hijos that the children terminen en malos caminos. will be in bad roads. Por estadística, By statistics, La mayor cantidad de personas que están en las the cárceles main people that are in jails son hijos de hogares are children of Quebrados. God, of broken homes, o bien que los padres están separados or that the parents are separated, o bien que alguno de los dos no ha tomado la responsabilidad que tiene que tomar. both did not take the responsibility that they had to take. Y lo que ustedes saben de qué estoy You hablando. know what I'm speaking about. La figura del padre en el hogar es The figure importante. of the man in the home is important. Porque siempre pensamos que la madre tiene que tomar toda la We responsabilidad. think that the mother has to take all the responsibilities. En por ciento mayor de los casos, In many major las mujeres trabajan. women work. Trabajan en la calle, They work in the street. trabajan en la casa, They work in the house. atienden a los hijos, They tend to the children. atienden al esposo. They tend to the husband. Para ella no hay horario de trabajo de empezar y terminar. There's not a beginning and end of Y work. los hombres llegan a la casa y dicen, ya terminé de trabajar. Men come and say, I'm A que me done. sirvan, Serve me, a que me atiendan. tend to me. That's the men. Y cuando los niños, no, mira, atiendan a los niños. And they say, Le dicen a la tend to the esposa. children. Tend to the children, mom. Tend to the children.
¿Y los niños se hicieron solo con ella o él los hizo también? Ay, Dios. Were they made by themselves or just mom? Hay 50-50, ¿no? Yes, 50-50. Ninguna mujer se embaraza sola. No mother had the child by itself. Y cuando hay una mujer embarazada, When you see these women that are expecting it, hubo un hombre, there was a man, su esposo, her husband, que procreó a ese niño and he dated that y que tiene la misma responsabilidad que child. tiene The ella. same responsibility as No her. podemos salvarla, quitarnos del puesto. We can't take that position away from Hay us. una posición que Dios nos There's a dio. position that God gave us. Y yo estoy hablando ahora We are speaking a los back padres, to the men, speaking to the men now, porque tanto mamá como papá just like man en and el woman, hogar the place tienen que ser consecuentes con lo que dicen. has to be consequent with what's said. ¿Qué quiere decir que ser consecuente con lo What que yo does it digo? mean consequent to what I say? Que yo tengo que hacer lo que yo digo. I have to say, do what I say. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Amen. Porque nosotros los seres humanos acostumbramos a decir pero no a hacer. We can do a lot of saying and not doing. ¿Se acuerdan de aquella historia? Remember the story? La mamá le dice al niño, no puedes mentir, niño, porque eso es pecado. The mom told the kid, you can't lie, it's a sin. Y el niño le dice, mamá, pues si tú le mentiste a la vecina el otro día. And he says, well, Mom, you lied to the neighbor the other Tú day. mentiste a la escuela porque tú llamaste y dijiste que estaba enfermo y yo no estaba enfermo. Es que nos íbamos para la playa. You called the school and I said I was sick, but no, we went to the beach. No, niño, es que eso era para justificarte con la escuela. That was just to justify you with the school. Pero es mentira. But it was a lie. Como quieres mentira. Still, it was a lie. ¿Sabes que la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Cristo? The Bible says the liars will not enter the kingdom of God. Ser consecuente con lo que uno dice When it says es hacer lo que uno dice. you have to do what you Porque say. la gente va a mirar más lo que tú haces que lo que tú People dices. will look at what you do more than what you say. Las palabras son muy fáciles de decirlas. The words are easy to come out. ¿A cuánto ustedes le han hecho una promesa que no la han How cumplido? many done a promise and you didn't keep it? Qué fácil se hace una promesa. It's easy to make a Pastor, le promise. voy a traer un caldito. Pastor, I'm going to bring you some delicious soup. Se dice fácil, It's very easy to say that, pero hacerlo. but to do it. Entonces, ¿qué vamos a creer nosotros? So what are we going to believe? ¿Lo que dice la gente o lo que hace la gente? People say or what the people do. Tus hechos hablan tan alto Your acts speak very loudly. que no me dejan oír tus palabras. Then don't let me listen to your words. Nuestros hijos están en el hogar Children are in the home. mirando lo que nosotros Looking estamos at haciendo. what we are doing to them. Y déjeme decirle algo, Let me tell you something. que a veces nos equivocamos. Sometimes we're mistaken. Pueden estar entretenidos en lo que usted They crea. can be Sí, señor. entertained in doing things. Tienen una oreja así y la otra así, Ay, santo Jehová. como antenas. Y pueden estar jugando, haciendo, y usted cree que él no está oyendo. No, Él no está mirando. he's not looking. He's not Son listening. antenas, son radares They are radar. que están viendo todo lo que hacemos nosotros. Everything that we ¿Y do. sabe por qué? And you know why? Porque ellos van a hacer lo que tú haces. Because they're going to do what you did. Si ellos ven un papá que no ora en la casa, They see a father that doesn't pray. ellos no van a querer orar. They don't want to pray. Porque ellos nunca han visto a su papá de Because they rodillas never orando. saw their father kneel down and pray. Entonces, la mamá es la que ora. So the mom is the one that prays. El papá no tiene que orar. So the man doesn't Entonces, have los to hijos pray. varones no quieren orar porque no ven nunca visto a su padre, varón, Kids don't orar. want to pray because the father didn't pray. Ellos tienen que verte orar. They have to see you pray. Tienen que verte leer la Biblia. Read Tienen the que Bible. ir a ese tiempo de oración antes de dormir. Ay, Y el gloria. papá tiene que estar ahí And the dad needs para to que be los there. hijos vean, So the dad para que los hijos puedan imitar. and imitate Miren, the father. nosotros los seres humanos We, the human beings, aprendemos por imitación. learn by ¿Sí o imitation. no? Amén. Cuando tú tuviste a tu niño que era When you pequeño, had your child, when it was ellos born, empezaron a escuchar lo que nosotros hablábamos. they had to hear what we said. Y nosotros le vamos repitiendo las palabras y ellos las van diciendo. And the children will repeat. Ellos nos van viendo comer y ellos aprenden a comer. Los ayudamos, pero ellos están mirando. Nosotros los seres humanos aprendemos por imitación. We learn by imitation. Entonces los hijos van a imitar So the children will imitate lo que ven en el hogar. what they see in the home. Y yo sé que hay gente que me puede decir aquí, And some people can say, pastor, yo tuve un hogar disfuncional. I have a dysfunctional home, Y lo podemos entender. and we can understand. Porque nosotros no pudimos we decidir cannot decide dónde íbamos a nacer. where we were going to be born. Así que mucha gente tuvo papás alcohólicos, People that que se alcohol fueron de la casa, went from que the maltrataron a la madre, mistreated the mother, o mamás que no fueron buenas. or mothers that were not good. Pero hoy tú estás aquí. But today, Amén. today you are here. El Señor te sacó de las God, tinieblas you out of the kingdom of y Aleluya. te trajo al reino de la luz. God, brought you to the kingdom of Y God. hoy te estamos enseñando Today we are teaching a que you no imites el modelo de not to hogar imitate the home
disfuncional donde tú naciste. Santo. Porque ahora tú tienes un hogar cristiano. Santo. Y tú tienes que ahora aprender por la palabra del Señor cómo se lleva un hogar cristiano. Aleluya, aleluya. Tú no puedes hacer las cosas malas que hizo tu papá, ni las cosas malas que hizo tu mamá. Porque francamente no fueron perfectos. No hay nadie perfecto. Pero tenemos que tratar de ser lo mejor posible y darle el mejor ejemplo a nuestros hijos. ¿Pueden decir amén? Amén, amén. Nosotros todos tuvimos padres y madres. Unos pasaron más tiempo o menos tiempo. Muchos vieron buenos ejemplos y otros vieron malos ejemplos. Pero hoy tú estás aquí. Hoy tú eres un redimido. Gloria a Dios. Hoy tú vives en la luz. Aleluya. Hoy tú tienes la palabra del Señor que te dice, mujer, tú eres guía espiritual en tu familia. Que te dice, hombre, tú eres guía espiritual en tu familia. Si quieren quitar la palabra sacerdote, la podemos quitar. Pero somos la cabeza. Somos la guía espiritual. Aleluya. Yo siempre digo, los padres son los capitanes del barco. Si no guían bien el barco, los errores del capitán lo paga la tripulación. ¿Alguien dice amén? ¿Quieren entenderlo? Lo pagan los pasajeros del barco. Hace unos años, y lo he contado alguna vez, un barco crucero en Italia, con cientos de personas a bordo. Pasaron cerca de una isla que está muy pegada por el canal donde pasa el barco. Y el capitán del barco, la isla tiene un edificio y él quería que algunas personas que estaban con él en la cabina de mando vieran a los que estaban en el edificio. Por hacer eso se acercó demasiado. ¿Y saben lo que pasó? El barco chocó y allí, frente a esa isla, se hundió y murieron cientos de personas ahogados en los camarotes y parte de la tripulación. ¿Y saben lo que hizo el capitán? En el primer barco se salió. En el primer barco salvavidas se fue el capitán. Todavía está preso por lo que hizo. Porque el capitán, a ver si alguien me está entendiendo aquí. Santo. El capitán no se tira del barco. Ay. El capitán no se sale del barco. El capitán es responsable hasta el último momento. Ay, santo, más santo. Hasta la sociedad lo exige. El piloto de un avión, el capitán de un barco, en un momento de crisis, es el último en salir. Santo. El capitán del Titanic se hundió con el barco. Porque la gente que tiene vergüenza, como decimos nosotros, la gente que tiene dignidad, se queda en su posición. Amén. Y los hombres no se pueden salir de su responsabilidad. Y las mujeres no se pueden salir de su responsabilidad. El barco es justo. Y la tripulación son tus hijos. Son tu herencia. Son sangre. Son el tesoro que el Señor te dio. Amén. Aleluya. Aleluya. No podemos pensar en nosotros. Cuando un hombre y una mujer tienen hijos, tienen que pensar en eso. Esa es la herencia que el Señor te dio. La Biblia lo dice, es herencia de Jehová. Son los hijos. Y tú tienes que pensar en ellos. Y tú tienes que llevar al barco al puerto seguro. Y asegurarte que tus hijos sean educados en el conocimiento de la palabra. Aleluya. No podemos saltar del barco. Escucha, los cobardes son los que saltan del barco. Santo. Lo voy a decir un poquito más fuerte. Las ratas son las que saltan del barco. Cuando se están hundiendo. Pero si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, tú no rehuyes tu responsabilidad. Porque tú la asumiste. Porque el niño es tuyo. El niño es de ella y es tuyo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque siempre pensamos que las madres son las que más tienen que querer a los hijos. ¿Y por qué? Si es de los dos. Así es. Aleluya. Yo sé que creo que los hombres van a tirar piedra cuando terminemos el culto, pero bueno. Aleluya.
Muchas veces dejamos este trabajo a la iglesia. Many times we leave that situation to the Y queremos que church. sea la iglesia la que eduque a nuestros hijos en la fe del We have to be Señor. the church that educates your children. Un domingo por la mañana, 2 horas, una vez a la semana, ¿usted cree que se puede educar a alguien? You think we can educate anyone in 2 hours? Nuestros hijos van 5 días a la semana a la escuela. 5 days go to school. Pasan un promedio de 6, 7, 8 horas en la escuela. 6 or 7 hours in the school. ¿Y en la iglesia qué tiempo pasamos? What time do we spend in Entonces church? preguntamos, la pregunta sería, ¿le podemos dejar que sea la iglesia que eduque a nuestros We hijos? can leave the church to educate our children. ¿O tenemos nosotros que asumir la responsabilidad delante de Dios? Que es lo que dice la Biblia. Somos los sacerdotes del hogar. We are the priesthood. Somos nación santa. Somos redimidos. We are redeemed. We are Nuestra holy. ciudadanía no es de esta tierra. Our citizenship is not Somos of this ciudadanos world. del reino. We're the citizens of the kingdom of God. ¿Quieres que tus hijos pasen la eternidad con Cristo en su We gloria? want the children to go to the kingdom of God. Queremos que nuestros hijos vayan al cielo con el Señor Aleluya. cuando Cristo venga. Sí, Señor. Tenemos que enseñarles el camino. Tenemos que somos responsables de enseñarles el camino. To teach the children Y lo que más enseña es nuestro ejemplo. Lo que nosotros hacemos. Así es. what we do is example for our children. Yo siempre les cuento, I always tell you, nosotros aprendimos a amar we learn to al love, Señor, to love the Lord, la obra del Señor, the ways el templo, of the temple, como algo primero en nuestras vidas. first in our lives. Lo de Dios Of God, nos enseñaron en nuestro hogar. they taught us Y le doy gracias al Señor por los padres cristianos que we tuvimos. thanks to our Christian family. Pero déjame decirte algo. But Porque hay gente que yo, como decía ahorita, no nacieron en un hogar cristiano. some people weren't born in a Christian home, Pero tú estás en una iglesia. but you are in a church. Tú naciste de nuevo. You were born Tú again. tienes enseñanza You have cristiana. a Christian learning now. Nunca es tarde para It's empezar. never late to start. No podemos justificarnos con decir, a mí no me lo enseñaron cuando yo era niño. No, Dios te está dando la oportunidad ahora Ay, de gloria a que tú Dios. se lo enseñes a tus hijos. Aleluya, Tal aleluya. vez a ti no te lo enseñaron, pero mira qué hermoso. Cómo, aunque no te lo enseñaron, Even though you didn't learn it at home, un día one day, Cristo llegó a tu vida. Christ came to Un día le conociste. Aleluya. Un día saliste de las tinieblas Gloria a Dios. y viniste a su luz. came to his life. Y ahora le conoces. Now you know. Ahora es de Cristo. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Si somos de Cristo ahora, tenemos que llevar a nuestra familia para que sea de Cristo. Para tener familias guiadas por el Señor, guiadas por el Espíritu Santo, para tener hogares funcionales, donde Cristo sea el centro del hogar. Porque les voy a decir algo. La Biblia puso al hombre como cabeza del hogar. Por eso leíamos al principio que cuando ellos hicieron lo malo, al primero que llamó Dios fue Adán. The first he called was Adam, A Eva no la llamó, not Eve. porque el hombre es el Because responsable. man is responsible. Así que si aquí hay algún hombre que está pensando So if there's a man thinking que here, la mujer es responsable, the woman is responsible. cambie su manera de pensar, Change your way of thinking. porque dice la Biblia que el hombre es The cabeza del Bible hogar. says man is head of Ahora, the home. cabeza del hogar, Head of the home. ¿para qué? For what? ¿Para dar un puñetazo en la mesa y decir aquí el macho soy yo? To give us a hit on the table, say I am the man of the home. No creo. No, not for that. Porque la Biblia The describe Bible describes que en el matrimonio cristiano that in the Christian matrimony, el hombre es la cabeza, man is the head, pero la mujer es el vaso frágil. but the woman is the fragile Que cup. tenemos que amarla como We have nosotros to mismos love her just like we love y que ourselves. tenemos que cuidarla. We have to take care of her. Entonces el asunto de ser cabeza So the head of the home, no es para que tú des golpes arriba de la that mesa, you give bumps, es para que tú apoyes en is todo, so Amén, you back her amén. in everything. porque tú eres el capitán del Because barco. you're Gloria the a captain of Dios. the ship. Y la Gloria. mujer dice la Biblia que es la ayuda The idónea. woman is the helper. Los que tienen experiencia en el Those who matrimonio have experience in the matrimony saben que a las esposas las necesitamos. that we need our wives. Alguien dice apenas aquí de los Amén. hombres. Aleluya. La pastora en estos días ha sido mi mamá. Pastora has been my mother Ustedes this saben que yo week. tuve una cirugía. When I had a surgery this week, Ella me ha estado cuidando, she was taking care of me, haciendo calditos doing those soups for me, y cuidándome. and taking care of me. Ella ha estado conmigo todo el tiempo, She has been with me all the time, día y noche cuidándome. day and night, taking care of me. Ustedes me ven aquí ahora. And you see now, Si me hubieras visto ayer if you saw o me esta yesterday mañana, or this morning, no pensarían que yo iba a estar aquí ahora you hablando de wouldn't esta think manera. that I would be here speaking to you today. Porque ahorita estaba sudando frío en el piano. Because I was sweating
Pero cuando empiezo a hablar de la palabra del Señor, hay una fuerza sobrenatural que viene a mi vida. Gloria a Dios. Hay algo sobrenatural que viene a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gracias. Seguimos. Otras personas We continue. Other persons. dejan que sea el Espíritu Santo. Let the Holy Spirit. He oído a muchos padres decir, bueno, Many people say, el Espíritu Santo que trate con mi hijo. the Holy Spirit treat with my son. O que el Espíritu Santo, miren, Or the Holy Spirit do el this. Espíritu Santo sí trata con The las Holy personas. Spirit tries with the people. De hecho, es quien convence de pecado, de He justicia y de juicio. convinces of things. Pero si nosotros miramos bien la But Biblia, if we think of the el Bible, Señor the nos da Lord, unas responsabilidades a Lord nosotros gives us a responsibility que to tenemos us que cumplirlas. that we have to fulfill. Y tenemos que pedirle We sabiduría al have Señor. to ask wisdom to the Lord. Porque si nosotros no desarrollamos Because if we don't grow up estrategias strategies con sabiduría, with wisdom, no vamos a lograr nada en we nuestros hijos. won't reach anything. Si tú quieres que tu hijo estudie, If you want your son to tú study, tienes que ponerle cierta disciplina. you want to give him a little discipline. ¿Alguien me está Son. entendiendo aquí? Aleluya. Porque si los niños llegan de la escuela, lo que quieren es Children jugar. come to the home and all they Si want el padre no le exige que haga la tarea, and the parent doesn't make him do muy pocos homework, niños lo van a hacer. they're not going to do it. Tenemos que ponerles We disciplina. have to put discipline. Pero igual es con las cosas del Señor. And also with the things of the Tenemos que Lord. enseñarlos. We have to teach them. Tenemos que We disciplinarlos. have to discipline them. Tenemos que enseñarlos a comportarse en el templo. We have to tell them to behave in the temple. Tienen que comportarse en el templo. They have to behave in the temple. Tenemos que enseñarlos. We have to teach them. Cuando son bebés, When they're little, lo entendemos. we understand Pero them. van creciendo. But when they grow up, Y se supone que si están they creciendo, think that if they're growing up, aprenden a comportarse they will learn to behave. y a honrar la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Tienen Dios. que honrar la casa de Dios. Honor the house of the God. Y yo quiero entrar en algunos detalles. I want to enter into some Aleluya. details. Decíamos que los padres tienen que ser ejemplo a los We hijos. say the parents have to be El examples. primer aspecto que estábamos considerando es el ejemplo espiritual. The spiritual example is one of them. Nosotros no podemos decirle a los hijos We cannot tell the children que hagan algo que no nos ven a hacer a do nosotros. something that we, the parents, Niño, don't antes de dormir ora. do. Before you go to bed, child, pray. Papi, pero si yo no te veo nunca orando a ti. Dad, I don't see you doing that. Y si no te lo dice, lo va a pensar. And if he doesn't say it, he will think. Le decimos que oren antes de dormir y We nunca tell him, nos ve orando a do that nosotros. before going to bed, but we don't do it. ¿Qué ejemplo le estamos So dando? what example are we giving? Nosotros tenemos que enseñarles con We nuestro have ejemplo. to teach them with our Porque ellos example. van a hacer más lo que nos ven. They will do what we see. What we see. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Aleluya. Y sabemos que And we know that. en las casas, por ejemplo, en el hogar, For example, las niñas van a tratar siempre de imitar hacer lo que hace la madre. child will imitate the mom. Y los varones regularmente imitan lo que hace el padre. Boys imitate what the dad does. Y mejor es que sea así. And that's a good No vaya a ser que se te confunda. Así que ten cuidado. until you get confused on that. Amén. ¿Me están entendiendo, verdad? Aleluya. Los niños, las cosas de los niños, los varones, y las niñas, las cosas de las niñas, hembras. Girls with the things of the girls. Porque si se cambian los papeles, en la escuela están diciendo si tú quieres ser hembra, sea hembra. Y entonces If the stages change, be careful. tenemos que definirlos, definir su You have carácter. to define their character. El hogar es un lugar de formación. And the home is a place of formation. Es un lugar de formación. It's a place of formation. Hay personas There are people que han pasado muchas cosas en su that vida had a lot of things porque in no their tuvieron lives una formación because adecuada they en su didn't hogar. have an adequate formation in Porque their no home. vieron They didn't see un papá en su lugar, a dad in his place. no vieron una mamá en su lugar They didn't see a mom in her place. y no tuvieron una formación adecuada. They didn't have an adequate Pero hoy formation. tú estás aquí. But Ay, today, gloria a Dios. you Hoy are tú here. tienes al Señor. Today you have Hoy the tú Lord. tienes la You posibilidad have the possibility de darle today un hogar to diferente a live tus in a hijos. different place in the home. Hoy tú puedes decir, yo tengo a Cristo en mi corazón. Say, I have Christ in my Yo hoy house. Today, voy a hacer I will lo que dice la the Biblia Bible says. para que mis hijos So no my pasen lo children que yo pasé. don't happen what happened to me. Tal vez tú no tuviste el mejor papá o la mejor You mamá, didn't have the best mother or pero dad, tú puedes serlo hoy but you can be it today. porque tenemos al Señor. Because we Gloria a have the Dios. Lord. Entonces decimos que como el primer ejemplo es el ejemplo The first espiritual. example is the spiritual one. El segundo, educación The second, cristiana. Christian education, number 2. Y el Señor ha estado tratando conmigo en este The Lord aspecto. has been trying with me in that aspect. Porque yo sé que todos estamos preocupados por la educación de Because nuestros we hijos. are all worried about education. Todo el mundo está preocupado porque vayan a la escuela, That they go to school, porque hagan las tareas, that they do their homework, porque tengan lo necesario para la escuela. necessary for school. ¿Alguien dice amén? We Amén. say amen. Que lleguen a tiempo a la That they escuela. arrive on time at school Y la iglesia. and the church, Y la educación cristiana the Christian que tiene que education ser en el hogar, that
It has to be at home. Y una parte más pequeña en la iglesia. A small part in the church. Nosotros tenemos que estar preocupados. We have to be worried. Escucha, si tu hijo tiene éxitos If your child has en la sociedad success in society, y no tiene éxitos en su vida cristiana, yo creo que que salgan así en los oídos. Si tu hijo no tiene éxito en la vida cristiana, cuando Cristo venga, se va a quedar aquí. Y de nada sirvió el título de médico, de abogado, de lo que logró. De nada sirven los títulos de la tierra si pierde la bendición del Señor. En otras palabras, nosotros podemos apoyar para que estudien. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Cuanto más consagrado está un joven al Señor, más fiel y mejor estudiante es. Porque lo que saca a los jóvenes de los estudios son las malas compañías, las drogas y tantas cosas que hay en las escuelas. Pero si tu hijo está sirviendo al Señor, tiene una relación con el Señor, porque la aprendió en tu hogar, puede estudiar, puede alcanzar objetivos en la vida social, puede ir a la universidad y graduarse, pero aún así sigue siendo cristiano. Porque al final del camino, los cristianos verdaderos saben que los títulos se quedan aquí y que las cosas de la tierra se quedan aquí. Y qué triste que nos vayamos con el Señor y nuestros hijos se queden. Qué dolor ver a los hijos perdidos. Entonces, estamos a tiempo. Vamos a estarlos educando. Vamos a estarlos disciplinando. Porque igual que los disciplinamos para que hagan las tareas de la escuela, para que vayan a la escuela, para que estudien para los exámenes, para que cumplan con todas las actividades, también tenemos que disciplinarlos. He visto unas opiniones negativas en algunos padres. Que cuando se habla de la fe, dicen, no, eso le corresponde a él. Tú lo fuerzas para ir a la escuela. Y cuando llega la hora de ir a la iglesia, bueno, si el niño quiere, va. Si no quiere, no va. Porque yo no puedo forzarlo. ¿Estará eso correcto delante de Dios? Cuando tu hijo se gobierne, que se pague su renta, que se pague sus gastos, que haga lo que le dé la gana. Pero mientras viva en tu casa, tú tienes la responsabilidad de enseñarle las cosas del Señor. ¿Alguien me dice amén aquí? Porque vi un chiste que a lo mejor alguno de ustedes lo vio, estaba de lo más interesante. El muchacho le dice, mami, cumplí 18. Ya me liberé de ti. A partir de mañana, llego a la hora que me dé la gana. Como cuando quiera. Me como lo que quiera. Me visto lo que quiera. Así que, olvídate que ya me liberé. Y la madre dice, sounds good. ¿Te oye bien? Yo también me liberé. A partir de mañana, tú pagas renta, porque tú vives en un cuarto de esta casa. Tú te haces tu comida, porque yo no soy tu empleada. Tú te lavas tu ropa, porque yo no soy tu empleada y si quieres que te lave me tienes que pagar. Así que vete a trabajar para que me pagues la renta del cuarto, me pagues la ropa que te lavo, me pagues la comida que te hago. Pero ¿cómo va a ser eso? Tú no dices que tú te liberaste. Pues yo también me liberé. Y entonces vemos padres que los hijos hacen lo que les da la gana. Y viven con ellos. No, pastor que dice que no quiere ir a la iglesia. Agárralo por una raja y tráelo. ¿No vas a la iglesia? Ok. Cuando tú necesites zapatos, no me pidas. No pidas teléfono. O sea, nosotros podemos usar estrategias. Porque todo el mundo sabe. El bebé no está gritando por allá ahora. Desde que son pequeños.
quieren manipularnos. They want to manipulate us. Quieren hacer lo que les da la They gana. want to do what they want to. Por eso los bebés dan perretes y se tiran en el piso. That's why the babies get on the. ¿A cuántos se lo hicieron? Yes, they get En on el medio de Walmart. in the middle of Walmart. They will have a 10-foot. Entonces te da la pared y tú no sabes qué hacer porque la gente te está mirando, todo el mundo se te queda mirando, esperando. A uno te van a decir que te quieren llamar a la policía porque le estás regando al niño. Y tú dices, en mi país lo hubiera dado con la correa. Pero la gente me está mirando. Eso es para manipular. Todos los seres humanos nacemos con rebeldía en nuestros corazones. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Apenas la nariz les despega del piso y ya se te paran delante de decir que ellos van a hacer lo que quieren. Y eso le ha pasado casi a todos ustedes. Que creo que yo lo hice también, aquí nadie es santo. Pero en mi pueblo la correa hablaba. Y ahora porque como los padres no quieren dar a los niños porque dicen que se me van a traumatizar. Mira, los traumatizados están en la cárcel. Así es. Los traumatizados están en las drogas. Los traumatizados están en el mal camino. Porque no los esforzamos a que fueran por el buen camino. Yo no estoy de acuerdo en el maltrato. Pero la Biblia dice, no yo, el Señor dice en su palabra que hay que corregir a los hijos, que hay que ponerles disciplina. Ahora le podemos pedir sabiduría al Señor y la disciplina la vamos escalando de acuerdo a lo que están pidiendo. ¿Saben lo que es cuando lo que piden? ¿Alguien me está entendiendo aquí? Mi mamá me decía, vas a dormir caliente. Eso es que yo estaba pidiendo la correa. Hay niños que no, hay niños que son buenos y tranquilos. Pero a mí me decían que vas a dormir caliente. Te portabas mal en la iglesia y te decían ven. Y te llevaban como un angelito para la parte de afuera. Y te daban 2 correazos. Y te traían para el templo y tú vienes después así, mira. Con un marito así en la cabeza. Se acabó la mala crianza. Nosotros tenemos que pedir sabiduría al Señor. Pero es igual que los esforzamos a que estudien, tenemos también que esforzarlos a que busquen del Señor. Tenemos que ponerles disciplina. Nadie que se críe sin disciplina va a estar derecho después. Los padres que no disciplinen a los hijos son los que después tienen que lamentarse. Porque cuanto más disciplina hay en un hogar, y cuando yo miro para atrás, y me parece que fue ayer, y también fui rebelde, hijo de pastor rebelde, porque en la iglesia la gente esperaba que como yo era el hijo del pastor fuera un santo, pero no era santo. Pero teníamos un respeto por la casa del Señor. A las buenas y a las malas lo teníamos. O sea, te guste o no te guste, la iglesia se honra, la casa del Señor se honra, y Dios es primero. Si ponías una música que no fuera cristiana, lo que te venía para arriba era una tormenta. Una tormenta de chancleta o de correa. ¿Saben? Y hoy yo digo, gracias Señor, porque tuve padres que me educaron en el camino. Si ¿dónde estuviera yo hoy? Si la rebeldía mía no lo hubiera controlado con disciplina. Hermano, esto es una realidad en el mundo de hoy. Por eso usted está viendo tantas cosas que están pasando de niños cometiendo crímenes. Y uno se pregunta por qué. Niños desviviendo personas. Children that are destroying other people, killing. Y no quiero usar palabras fuertes, And I don't want to use hard words. Tina, para que no me vayan a tomar el video. Niños desviviendo personas. Y uno dice, they're hurting other people. ¿qué está pasando? We see what is happening. No está habiendo disciplina en los There hogares. has not been discipline. Pero nosotros tenemos la luz de Cristo. But we have the light of Christ. En mi tiempo, cuando le contestabas a tu mamá o a tu papá, When you answered your parents, te daban un bofetón en la boca que te rompían la they boca. would slap you on the mouth. Y no, que el niño se me traumatiza. Oh no. He said Espera que crezca para que tú veas como no solamente le va a contestar, sino que te va a querer pegar. wait till he grows up. He is going to want to hit you, the parent. Los padres y las madres The parents, mother, son father, responsables are responsible delante de Dios before God de la educación cristiana de of the sus hijos. Christian
teaching for the children. Igual que son responsables They are responsible delante de la sociedad before society de la educación de los hijos. of the education. of Cuando the tus hijos children. se portan mal en la escuela, ¿qué hacen? When your children is bad at school, what happens? Te mandan a buscar. They send for you. Y tú no puedes aparecer de la escuela y decirle a la principal, no, mi hijo se portó mal aquí porque ustedes lo están enseñando mal aquí. You're teaching them wrong in school. That's Te va a why decir, señora, váyase con su hijo. they'll tell you, go Lléveselo para otra escuela que aquí no lo take them queremos. to another school because we don't want them here. La sociedad espera, Society expects you, el sistema educativo espera system of que education, nosotros eduquemos a that nosotros. we educate the children. Y tú tienes que educarlo en tu casa. You have to educate Y them decirle in a la the home. maestra, tienes que Tell the respetarla. teacher, you have to Estas respect cosas the nos teacher. corresponden a los padres, This is part of a los the- padres y a las madres. mothers and dads Igual have to que respect eso, the teacher. Tenemos que educarlo Just like we have con to en la educación educate cristiana. them with the Christian. Al Señor tienes que honrarlo. We have to honor them. El Señor es lo primero en tu vida. He is the first En in este hogar se honra al Señor. this Aquí no se pueden hacer cosas que deshonren a Dios. We cannot do things Aquí en este hogar hay que obedecer la palabra del Señor. Esto es un hogar cristiano. This is a Christian Tú home. estás creciendo en un hogar cristiano. No, pero yo no quiero. Bueno, cuando tengas 18 años y te vayas de aquí, tú puedes hacer lo que quieras, pero mientras vivas debajo del techo, But while you're living, tú guardas las reglas de este hogar. Porque honor nosotros los padres somos responsables de esto. parents are responsible. ¿Sabes? No puedes ir a la escuela a decirle You cannot go to school and say, a la maestra, bueno, to tell the teacher, si mi hijo le hizo algo a otro niño, no, if the child did ustedes son something los to responsables. the other kid, you're No podemos responsible. hacer eso. We cannot do that. Somos We responsables. are responsible. Igual que somos responsables Just con la like we sociedad, are responsible in society, tenemos que ser we responsables have con to el be Señor responsible y to con the nuestra Lord. fe. And through our faith, Nuestra fe en el Señor. our faith in the Lord, Lo primero en the nuestras first vidas in our life es Dios. is God. En nuestro hogar, In our home, el primero es the Cristo. first is Y Christ. la Biblia lo dice, The Bible says el hombre es cabeza de la mujer is head of the y wife. Cristo es cabeza de la iglesia. Por encima de mí está el Señor. Y yo como hombre en el hogar no puedo hacer nada que el Señor no apruebe. Lo voy a decir otra vez. Como hombre de Dios no puedo hacer nada que el Señor no apruebe. En otras palabras, no estoy autorizado. I'm not authorized Porque yo diga because I said que soy la cabeza del I'm the hogar, head of the home. no estoy autorizado We're not authorized. I am a not hacer lo authorized que yo quiera. to do what I want. Alcánzame el agua, por favor. No estoy autorizado a hacer lo que yo quiera. I'm not authorized to do what I want. What I Porque no want. funciona así. Because it doesn't function. Como padre del hogar, As father of the home, yo tengo que honrar al I Señor. have to honor the Lord. Como padre en el hogar, As father in the home, yo no puedo hacer lo que yo quiera. I cannot do what I want. La Biblia está aquí. The Bible's here. La palabra de Dios está The aquí. word of God La is here. dirección del Señor está The aquí. direction of the Lord Y yo is tengo here. que en primer I lugar have to honrar al first Señor. honor the Lord. No es que porque yo soy la cabeza aquí se hace lo que a mí me dé la gana. I'm the head. I do anything I Y want. cuando yo le diga a mi familia, no, hoy no vamos a la iglesia porque yo When tengo I sueño, say I don't want to go to church because I'm sleepy, estoy yendo en contra de la I'm palabra de going Dios. against the word of God. Ahí es donde yo le digo a las mujeres, There's where I tell the women, en lo que respecta a tu fe, in what respects your faith, no te tienes que someter. you don't have to submit to Porque them. el que gobierna nuestras vidas es el que está sentado en el trono. ¿Alguien dice amén aquí? Amén. Entiendan, no estoy diciendo que la esposa desobedezca, en el hogar. Pero lo que tiene que ver con la fe en el Señor, nadie te puede sacar de la fe. Porque tu esposo no murió por ti en la cruz. Fue Cristo el que murió por ti en la cruz del Calvario. Gloria a Y Dios. los hombres todos estamos perdidos. And all of us are lost. Hombres y mujeres Men and women are necesitamos de Dios. lost. We need the Pero Lord. nosotros no podemos We aceptar cannot accept, ni que alguien not anyone, venga a enseñarnos algo que no está en la palabra. something that's not in the Venga a llevarnos a hacer algo que no está en la palabra. to do something that's not in the word. Sea quien sea, Whoever it may be, sea quien sea. no matter who it is. Cuando Pedro When Peter trató por proteger al Señor tried to protect the Lord, de que hiciera lo contrario, to do contrary, el Señor le dijo, apártate de mí, the Lord Satanás. says, get away from me, Satan. ¿Alguien me está entendiendo? Get Amén. away from me, No le Satan. digas a tu marido que es el diablo, porque, Don't tell your husband he's the devil. pero sí repréndelo en tu mente. But Cuando te quiera llevar fuera when he wants to take you out del camino del of Señor, the word, the way of ningún the hombre, Lord, no man, ningún hombre no man tiene autoridad has authority sobre la vida espiritual de over the nosotros. spiritual life. Solamente Jesucristo Only Jesus tiene Christ. autoridad sobre la vida espiritual de He nosotros. has this, control of the spiritual Porque ways of our life. sucede a veces que hay hombres que no son Sometimes it cristianos happens, men that are not y se Christians quieren llevar a sus esposas a cosas que no and son del wants to Señor. take the wife to where
En eso, bíblicamente, la esposa no está obligada a aceptarlo. Porque tú no puedes deshonrar al Señor. No te vas a ir a una fiesta a emborracharte porque tu marido quiere que vaya y que tú te emborraches con él. Si quiere que vaya, que se pierda solo. Pero tú no puedes aceptarlo. Porque quien gobierna tu vida se llama Jesucristo. Porque nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Y la Biblia dice con toda claridad que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dio un nombre nuevo y escribió nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. No fue el esposo ni fue la esposa, fue Jesucristo. A Él le debemos todo. Él es primero en la vida de nosotros. No son tus hijos primero, no es tu esposo primero, no es tu esposa primera. Dios es primero en todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y el último punto que tengo: honra en tu hogar y enseña a tu familia a honrar todo lo relacionado con la fe. No mezcles lo santo, lo santo con lo pagano. No permitas que en tu hogar se mezclen las cosas del mundo con las cosas de Dios. Mientras tengamos la autoridad en el hogar, mientras nuestros hijos estén en el hogar, nuestro hogar tiene que representar al Señor. No podemos permitir. Yo les traigo un ejemplo aquí de un niño que se llamaba Samuel. Y hemos estado hablando de esto en estos días. Samuel fue un niño que con 8 años su mamá lo llevó al templo. Y cuando nosotros miramos, de Samuel no se habla mucho. La mamá le había pedido un hijo al Señor. El Señor se lo dio. ¿Cuántos de ustedes le pidieron un hijo al Señor? Amén. Y Dios te lo dio. Y la mamá decidió llevarlo para que sirviera en el templo. Pero cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que la primera vez que Dios le habla a Samuel, un niño de 8 años, Samuel se levanta y va a donde está el sacerdote y le dice: ¿usted me llamó? No estamos hablando que era a las 3 de la tarde. Estamos hablando que era por la madrugada. Estaban durmiendo. ¿Cuántos hijos tuyos te contestan cuando están durmiendo? No sé si alguien me está entendiendo aquí. Mira qué nivel de disciplina tenía ese niño. ¿Y por qué? Porque nació con ella. Nadie nace disciplinado. Nadie nace sabiendo. Cuando nacemos todos no sabemos, ninguno sabemos nada. Las cosas se aprenden. Y los niños aprenden. Y los niños los podemos enseñar a amar al Señor, a honrar al Señor, a honrar la casa del Señor. Escucha, a honrar la casa del Señor. Y cuando nosotros los enseñamos, tú ves el caso de Samuel. Estaba en el templo, oyó una voz y se levantó y le dijo: ¿usted me llamó? Y el sacerdote dice: no, usted ya me dijo, acuéstate. A poco rato sintió la voz otra vez y salió corriendo de nuevo. Y los hijos de nosotros lo llamamos y lo llamamos y lo llamamos y no se quieren mover. No solamente de madrugada ni se van a levantar, de día. Le dije: niño, como si no fuera con ellos. Hasta que baje y le da una bofetada en la oreja. Lo llamamos y ni siquiera responden cuando están jugando, están haciendo algo, no quieren, se hacen lo que no oyen. Entonces, me van a perdonar. En mi pueblo se decía: se hacen los locos. Ustedes conocen esa frase, ¿verdad? Se hacen los locos. No, no es conmigo, no es contigo. Samuel, de noche, 3 veces Dios lo llamó y se paró enseguida corriendo a preguntar que dispuesto a servir. Así es. No sé si alguien me entendió. Amén, aleluya. Porque cuando alguien quiere servir, ábranse los oídos.
Busca la oportunidad. They look for the opportunity. ¿Vieron a Josecito venir corriendo a buscarme el agua? Josecito came immediately. Cuando alguien quiere servir, busca la When someone oportunidad. wants to serve, they No, look yo no for lo it. llamé, yo llamé a la pastora. Cuando alguien tiene el deseo de servir, When busca la someone has oportunidad de the desire hacerlo. to do it, they will do Y todos it. debemos They tener serve. ese deseo de servir al We should Señor. be able to serve Porque cuando the Lord. servimos a alguien, escucha esto, hermano, Dios no está físicamente aquí, la gente se equivoca a veces. Dios no está físicamente, Él está en espíritu. Así que si yo sirvo a mi hermano, yo estoy sirviendo al Señor. Si yo la sirvo a ella, yo estoy sirviendo al Señor. Todo lo que hagamos por alguien es así, estamos sirviendo al Señor. Dios no Aleluya. necesita que le lleven un caldito allá arriba. Es el pastor el que necesita que le traigan un caldito. Ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Cuando nosotros, porque hay gente que dice, bueno, yo quiero servir, tú quieres servir al Señor, pero tú no tomas la oportunidad. Hay que estarte llamando y nunca puedes. Así vas a servir al Señor. El que quiere servir. Fíjate que Samuel, nada más que oye en la madrugada y se tira de la cama. Usted me llamó. Estaba preparado para tenía 8 años. ¿Y por qué? ¿Tú crees que la mamá lo llegó y lo soltó en el templo así? Agarra, sacerdote, enderezalo. No, ese venía entrenado. Ese venía de un hogar que amaba y respetaba al Señor, porque el padre de él era un hombre de Dios también. Era un matrimonio que era gente de Dios. Y ellos enseñaron a su hijo. Y cuando llegó al templo, él era útil. Porque él servía. Porque él había sido entrenado. Porque él había sido su mamá, le había enseñado a amar al Señor. Su papá le dio un ejemplo de hombre de Dios. Porque él era un hombre de Dios también. ¿Ven cómo el ejemplo es importante? Como lo que enseñamos en el hogar es importante. Samuel fue el profeta más grande que tuvo Israel. Un hombre de Dios tremendo. Un hombre que hablaba con Dios. Un hombre que ungía a los reyes de Israel. Pero porque tuvo una madre y un padre que le dieron una educación cristiana desde pequeño. ¿Alguien dice amén aquí? Y te lo voy a comparar ahora entonces con los hijos del sacerdote que vivían ahí. Samuel viene al templo. El sacerdote Elí tenía 2 hijos. Pero él no los educó. Y miren, porque la Biblia es clara. La Biblia no esconde las cosas. Para que te des cuenta que también Elí era un hombre escogido por Dios. Y no educó en las cosas del Señor a sus hijos. Eran unos pervertidos. Haciendo cosas malas. El final de ellos fue destrucción. Ahora yo quiero que vean el ejemplo. Unos padres que educaron a su hijo. Lo traen con 8 años al templo. Y el niño era un modelo de servicio al Señor. Porque la madre le dijo, cuando tú sirvas al sacerdote, tú estás sirviendo al Señor. Cuando tú sirves a la gente que viene al templo, tú estás sirviendo al Señor. A Dios Dios no necesita que tú vayas a hacerle algo. Todo es con las personas. Así que cuando tú sirvas en la iglesia, cuando tú hagas algo aquí en el templo, tú estás sirviendo al Señor. Cuando alguien tira una basura en el patio de la iglesia, cuando tu hijo tira una basura en el patio de la iglesia, y tú le dices, levanta esa basura y ponla donde va, tú estás sirviendo al Señor. Porque esta es la casa de Dios. Alguien dice amén aquí. Aleluya. No es en el cielo. Cuando lleguemos al cielo vamos a estar todos con el Señor y vamos a tener un cuerpo glorificado. Aquí en la tierra se sirve al Señor sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo en el templo. Cada cosa que los jóvenes hacen en el templo están sirviendo al Señor. Y les damos la oportunidad. ¿Para qué? Para que puedan aprender a servir, para que entiendan que es un privilegio, es una honra servir al Señor. Y eso el Señor lo recompensa. Gloria a Dios. No hay posibilidades ninguna, excepto que tú me digas ahora, pastor, ya me quiero ir para el cielo a servir al Señor allá arriba. ¿Cuántos se quieren ir? ¿Quién me levanta la mano que se quiere ir ya? Nadie. Estamos todos contentos aquí, ¿verdad? Entonces, si tú no te quieres ir, tienes que entender que a Dios se le sirve aquí en la tierra a través de las personas y a través de su iglesia. No hay otra manera. Allá arriba yo no puedo decir, Señor, vengo de voluntario.
I want to be a volunteer. Iba a decir algo que no sé si decirlo o no. Lo digo. I'm going to say something. La gente viene y me dice, pastor, necesito Pastor, I need 15 horas de trabajo comunitario. I need 15 hours of Porque la corte me la pidió. because the court asked me for it. Y vienen dispuestos a hacer las 15 horas. And they come to do 15 hours here. Y después que se van con el papel, And when they leave with their paper, ya no sirven más en la iglesia. they don't serve the church anymore. Porque necesitaban las 15 horas. Because they needed those 15 hours. Y después me dicen, pastor, yo sé que yo ya me dio las 15 horas y ya las entregué en la corte, pero yo quiero venir a seguir sirviendo. What happened when, why don't they come back and say, I want to continue to serve you after those 15 hours? Ojalá que todo el mundo hiciera eso. That would be nice. Pero no por las 15 horas que te pide la corte, But not for the 15 hours that the sino court por asks. amor y servicio al Señor. For the love of Porque the lo que Lord. hagas aquí lo estás And haciendo you para el do Señor. it for here, you do it for the Este Lord. lugar hay que limpiarlo, hay que cuidarlo, hay que arreglarlo, You have to clean it, you hay have que pintarlo, to paint it. hay que hacer muchas cosas. Y lo que hagas aquí lo estás haciendo para Dios. Whatever you do here, you do it for the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many Amén. can say Y yo sé que todos estamos ocupados, And we know we're all busy. pero si quieres hacer tesoros en el cielo, But you want to do treasures in heaven, sirve al Señor. serve the Lord. Aleluya. Santo Cordero de Dios. Elí Elias no educó bien a sus did hijos. not educate his kids. Lo dejó que hicieran lo que querían. They did whatever they wanted. Hicieron en el templo lo que ellos quisieron. They did in the temple whatever they wanted. Deshonraron el templo. They dishonored the temple. ¿Sabes cómo terminaron ellos? You know how they finished? Terminaron muertos. They were dead. ¿Y sabes cómo terminó You Elí? know how did Elias die? Igual. The same way. Y hay veces que yo como pastor me veo And sometimes I see myself as a pastor. en que no quiero, nosotros los pastores, yo lo hablamos, yo no quiero que nos vean We don't want to be looked at como que somos el policía de la iglesia, like we're the police of the church. pero no puedo permitir But I cannot que se allow hagan cosas en la iglesia que desorden al Señor. this Porque yo no happen quiero in the terminar church. como aquel. I don't want to be. Yo tengo una responsabilidad espiritual en este lugar delante de Dios. Y mientras yo sea el pastor de esta iglesia, yo voy a intervenir en las cosas que yo vea mal hechas aquí. Y a veces digo, hermano, yo no quiero meterme en la crianza de tus hijos, How you raise your children. pero But yo tengo que exigir reverencia en el templo. there has to reverence here in church. Yo tengo que exigir aquí que las cosas se hagan como son. Things need to be done the right Porque way. si yo permito que todo el mundo haga lo que quiera, If I allow everyone to do what they want here, la gente se va a ir muy tranquilo a su casa, people will leave home, okay, pero yo voy a tener una demanda en el cielo. but he will have a demand. Porque el in Señor me church. puso como cabeza de esta The iglesia. Lord put him as a head of Y this tengo una church. responsabilidad delante de And Dios I que have tengo a que cumplir. responsibility in this church. En ese punto yo And that point, lo siento, pero cuando las cosas no están bien tengo when que things decir. are not right, I have to say them. Y yo sé que es un poquito fuerte, I know this is a little bit porque hard. los padres a veces no quieren But parents sometimes don't want que to le llamen la atención a sus hijos. call the attention to their kids. Yo evito hacerlo I have seen it done hasta until, que no interfiera con el servicio en el templo. as long as they don't interfere with the service in the church. Y yo entiendo a los bebés. And I understand the Estamos children. excluyendo a los bebés, I am excluding the children porque los niños tienen un proceso. because the babies have a Los process. niños crecen, They grow up, pero oigan esto, but listen to this, lo voy a decir con mucho respeto. with a lot of respect. I Si a say. las mascotas las podemos educar, If we can teach the mascots too, ¿cómo no vamos a poder educar a nuestros hijos? how can we not teach the children? ¿Alguien dice amén ahora? Amén. Los seres humanos tenemos la capacidad de We have aprender the capacity of Así es. learning. The y tenemos la humans. capacidad de ser enseñados. And we can be taught, Y each Dios one nos of pone us. de responsables. And God gives us the Elí no lo hizo. El responsibility. sacerdote Elí no lo The hizo. priest did not do it. The high priest there. Él no lo hizo. He did not do it. ¿Y saben lo que pasó? And you know what happened? Destrucción al final. Destruction at the end for his family and for him. Destrucción total. Destruction, total. No solamente de sus hijos, Not only of his porque children. los padres tienen una responsabilidad con The Dios. parents have a responsibility with God. Tenemos una They responsabilidad. have a responsibility. Mientras nuestros hijos While we, our children, sean menores y estén bajo nuestra custodia, are under our custody, tenemos una we responsabilidad have a con Dios responsibility before y God. tenemos que cumplirla. And we have to fulfill that responsibility. Miren los dos ejemplos, Look at the two porque a examples. veces pensamos, Because we think, bueno, es que en la escuela todos los niños son iguales al mío. well, in school it's different. El tuyo no puede ser igual. Your son in school cannot be the same. El tuyo no puede ser igual. He cannot be the ¿Sabes same por in qué? school. Porque Why? tú tienes a Cristo en tu corazón. Because you have Christ Tú in no your vives heart. en tinieblas. You don't live in darkness. Samuel, Samuel, Samuelito, como le decimos, Samuel no se contaminó con los did hijos not de Eli. contaminate to his the children. of Vivían en la Israel. misma casa. They lived in Escucha the esto. same house. Vivían en la They misma lived in the casa same house as y él no Elias, se but contaminó. he did not get contaminated ¿Por with qué? his kids.
Why? Porque él había tenido unos padres que lo He habían had enseñado. parents that had taught him. Aleluya. Y él estaba viendo el mal ejemplo y el mal testimonio de los hijos de Eli, que eran grandes, que eran más grandes que él. He had seen the example. Él hubiera podido decir, bueno, yo hago lo mismo que hacen los hijos de sacerdotes. Y los hijos de sacerdotes, mira cómo viven. Maybe I could do the same thing, but he didn't do that. Y él es el sacerdote, así que pues yo puedo hacer lo mismo que los hijos de él. Pero él traía temor al Señor. He had a fear, tremor of the Lord. Escucha, ¿sabes lo que es temor de Dios? Fear of the Lord, you know what that No es is? miedo. It's not fear, Temor de Dios es respeto. it's respect for the Temor Lord. de Dios es honra. It's honor to the Lord. Temor de Dios es saber separar It's being able to lo que es know- humano y lo que es divino. to know what's bad. Temor de Dios es saber que, por ejemplo, que este lugar es la casa del Señor. To know this is the place of the Temor de Dios es que a Dios se le honra en todo Lord. momento. God is honored in every Que Dios está en todo lugar y en todo momento. moment and every Y que nosotros tenemos que honrar al Señor. Y que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos Teach our children a honrar al to Señor, honor the Lord. a honrar el templo, a honrar las cosas de Dios. Aleluya. Aleluya. Hallelujah. Samuel tenía eso en su corazón Samuel had that in porque his lo habían enseñado. because he was taught that. ¿Qué at home. sucedió? What happened? Los hijos de Eli se portaban mal. The children of the priests were bad. Fueron un desastre They were completamente. a disaster. Pero él tenía en su But corazón he had in his heart, Samuel, una enseñanza de a un hogar. teaching from a home. Y estamos hablando de un niño de 8 años. And this is a child of 8 years old. Porque a veces pensamos, no, cuando tenga 15, Well, when he's 15, se va a that's portar it. bien. He will be good. Cuando tenga 16 o 18 lo voy a enseñar a buscar a Dios. I will teach him to No, be en ese teachable. momento ya ni te va a oír, ni te va a obedecer, ni va a querer saber nada de ti. He wants to know about you even. El momento es cuando son pequeños, It's when they're little. cuando están creciendo. When they are growing up. Porque cuando son adultos, Because when they're no, adults, el niño no quiere ir a la he iglesia, pastor, doesn't ¿y want qué to puedo go to hacer? church. What can I do, pastor? Y cuando no quiere ir a la escuela, ¿qué haces? Want to go to school? What do you do? ¿Alguien me puede decir? Can you say? What Porque he do you oído do? padres que dicen, no, es que el niño no quiere ir a la iglesia. Parents say, he No lo doesn't puedo want to forzar go to porque se church. traumatiza. And I don't want to force him because he Y cuando te dice que no quiere ir a la escuela, ¿qué haces? doesn't want to go to school. What happens? ¿Lo dejas en la casa también? You leave him at home too. Pero en la escuela te van a llamar de la escuela. From school, they're going to Y call te van a you, llamar, te van a preguntar, ¿dónde está tu hijo? and they're going to ask, where's your son? Si no te traumatiza a él, te vas a traumatizar tú en la cárcel porque te vas a llevar a la cárcel a ti. Por no llevar a tu hijo a la escuela. Allí te vas a traumatizar, se te cura el trauma. You will be traumatized because you didn't Ah, send pero your kids como- to school. Santo. Como te la ponen difícil, no, niño, vete para la escuela que si no me va a llevar a mi preso. Yes, they're gonna Ah, pero para la iglesia, como nadie exige, church because no one como no te van a llevar preso, They won't take pero you sabes, te to puede jail. pasar lo que le pasó a Eli. But you know that can happen. What happened to Pueden us? enseñar a sus hijos en las We cosas de have to Dios. teach the Lord. Hermanos, hay que tener temor del Señor. We have to have the fear of the Lord. Dios nos da la oportunidad. God gives us the opportunity. Samuel fue un niño Samuel was a good que su child. madre le enseñó la fe That the parents taught him the faith y el agradecimiento al and Señor. to be gratitude to the Lord. Le enseñó el He respeto taught them the respect por el sacerdote. for the priesthood. Cuando en una madrugada él vio 3 veces su In the nombre, morning, in the very morning, he él got se up levantó 3 de la times. cama. Yo no He sé got si up from tú estás bed entendiendo. 3 times. ¿Cuántas veces llama a tu hijo y ni se mueve? How many times have you called your son and they don't move? Porque no quiere dejar lo que está haciendo. Y They está don't want jugando. to stop what they're doing. Y sin embargo Samuel en la madrugada se levantó 3 Samuel, veces. in the dawn of day, Porque la madre le había enseñado el respeto. because the Cuando el mother had sacerdote told te him llame, the corre, respect. When the priest calls you, get up, corre. run, Porque él es la autoridad. because he is the authority. Aleluya. Y le dieron su amor, And they gave him his love. le dieron su bendición, They gave him a blessing. le impregnaron. They impregnated. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí hoy? You know why I'm here today? Porque nos impregnaron el amor Because por el he, Señor. in the things of the Lord was Yo crecí en taught. una sociedad atea, He grew up in an no en la que atheist están creciendo nuestros society, hijos ahora. not in the one that you're in Escuchen, today. porque a veces pensamos que los tiempos son malos ahora. Yeah, times are bad, maybe. En Cuba era una sociedad atea, It was an atheist donde los maestros society. enseñaban que where Dios the- no existía. They taught him God did not Y al que exist. dijera que era And creyente, whoever said lo he apartaban believed, como una oveja they negra. would put him out like a black Lo sheep. criticaban, They would criticize him. nos avergonzaban They públicamente. humbled them publicly. No nos daban ningún mérito en la They escuela, wouldn't give him any aunque doctor fuéramos in the buenos school alumnos, porque éramos cristianos. because we were Christians. Y aún así And even that way, nos impregnaron en nuestro we were corazón impregnated in el our amor al hearts, Señor, the love of the Lord, la fidelidad a Dios. the trust in Y God. crecimos allí And we grew up y there, vivimos allí and we lived there, y triunfamos. and we triumphed Y there. nuestra fe venció. And our faith Porque cuando won. la fe es verdadera, Yes, when the faith a los is jóvenes real, hebreos, y ustedes conocen la and the historia, Hebrew children, los llevaron a they Babilonia, took them to Babylon. a una sociedad corrompida. A society that was corrupt. Tenían 18 años, They entre had ellos 18 Daniel. years between him and Daniel.
Y él dijo, yo no me voy a contaminar. I'm not going to get Yo no me voy a contaminar porque él traía su fe. He brought his Cuando faith. tú crías un hijo, When ven la you fe de Dios. bring them the child Cuando of tú le God, muestras un you camino, show him the way le to muestras God, un ejemplo, an example él of va a the tener Lord. eso en su He vida will y en su have corazón. that in his life and his way. Instruye al niño en su Instruct the camino. ways of the Lord. Y aún cuando fuere When he viejo, grows up, he no will se apartará. won't depart from it. Ponte de pie, vamos a orar. Stand up and Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor por esta palabra. Aleluya, aleluya. Y yo quiero orar en esta mañana. I want to pray this morning. Primero voy a orar por todos. First, I will pray for everyone. Después en su momento vamos a pedir que las mamás pasen al And frente. then we will pray that the Pero yo mothers quiero come orar to en us. esta mañana por cada mamá y cada papá. I don't want to pray for each mom or dad. Escuchen esto. Dios God ha depositado en ustedes deposited in each one of you una responsabilidad as a responsibility. porque les to you. entregó un tesoro. He gave you treasures. Los niños The children son tesoros, are your treasures. Aleluya, aleluya. son talentos They're talents. que si nosotros los desarrollamos If we grow bien, them up good, van a ser de bendición. they will be a blessing. Pero son un tesoro. But they are a treasure. Tú no tienes más tesoro en tu vida que tus hijos. You don't have any other treasures than your No es la children. casa, It's not the home. porque las casas se pierden. Because that gets lost. Son los hijos, It's your children, Aleluya. los tesoros. the treasures. Y dice que son saetas en manos del valiente. They Amén. are things in the hands of the ¿Sabes lo que valiant. significa una saeta? Un arma de defensa It's like an arm of defense. en las manos del valiente. Aleluya. Pero cada padre But each tiene parent que ser valiente has to be valiant, para strong, educar a sus to hijos educate his children, en las cosas del Señor, Santo, santo. para enseñarles. to teach them. Y quiero dejarles un detalle. And I want to leave a little detail to you. Si es importante que estudien, Yes, it is important that they study, también es importante que conozcan al Señor. but also important that they know the Lord. Porque al final del camino, Because at the end of the road, lo espiritual the spiritual es lo que los va a llevar a la gloria. is what takes them to the glory. Santo. Todo lo demás, Everything else, todo lo social, all the social los títulos, Ujú. titles, los salarios, salaries, el dinero, the money, las propiedades, the properties, todo se queda aquí. all stays here. Todo se queda aquí. All stays here. Lo remains here. espiritual The spiritual es lo que va. is what is valuable. Nuestra alma se va con el Our Señor soul goes with the Lord. y vamos a vivir con Cristo We will live eternamente. with Christ eternally. Santo Dios. Cuando nos vamos, When we leave, nadie sabe. nobody knows when we leave. Nadie sabe. No one knows. Ustedes conocen las noticias You igual know que the yo. news just like I do. Las noticias están ahí. The news is there. Y todos los días se está yendo gente de todas las edades. And every day people are leaving the world. Queremos que nuestros hijos So we want our en children nuestro hogar and our home honren al Señor. honors the Lord. Que Dios nos dé larga vida a That cada uno. God gives us a long life A each nuestras one of us, familias. to our family, A nuestros hijos. and to our children. Que Dios nos ayude a cada uno. God helps each one of us. Hay que estar orando por los hijos. We have to continue to pray for Ustedes nos our oyen children. constantemente en los cultos de oración orando por los niños, por los jóvenes. Constantly praying for the youth, the young. Pero yo quiero orar en esta mañana por los Pray padres this y las morning madres. for the mothers and the fathers. Para que Dios les dé la sabiduría, So the Lord gives you wisdom, el valor, the strength, la decisión and this Aleluya. decision de llevarlos por el camino to del Señor. take them to the road of the Lord. Como dice ese coro que ustedes As conocen. the chorus Are you says, decided to follow Jesus? have you decided to follow Jesus? Yo he decidido seguir a Cristo. I have decided to follow Jesus. No vuelvo atrás. And I don't return back. Que tú impregnes eso en el corazón de tus hijos. In the heart of the Que tú children, seas un ejemplo that you be an a example tus hijos. to your children. Padre, no le dejes la responsabilidad a tu esposa. Father, don't give the responsibility Toma to the tu wife. responsabilidad. Take your responsibility. Santo. Toma tu Jesús. responsabilidad. Ay, sí, sí. Santo. Porque somos un equipo. Because we are a team. En el hogar somos un equipo. We are Gloria a a team. Dios. Somos un equipo. We Gloria are a Dios. team. ¿Alguien dice amén aquí? Amén, amén. Somos un equipo. We are a team. La mujer y el hombre son The un man equipo and the woman are a team. que tiene la They responsabilidad have the responsibility de cuidar, to take care, de alimentar a sus to hijos, feed their children, de formarlos to form them en una educación cristiana in a correcta, correct Christian, en el respeto y la honra al respect and Señor, honor of the Lord, en la honra a las cosas de Dios, and honor the things of God. en la honra al templo. And the honor Este of the lugar se temple. honra This temple is to be y ellos honored. aprenden, And we pero learn. tenemos que enseñarlos. We have to
Gloria a ¿Cuántos Dios. dicen amén? Amén. Gloria a Vamos a Dios. orar en esta mañana. Aleluya. Señor, te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias Gracias. porque tu palabra nos da una guía, un camino a seguir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Gracias, Señor. mujeres y hombres, Gracias, niños y Señor. jóvenes. Gracias por los padres que tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos, de educarlos, de darles una educación cristiana, que el día de mañana ellos puedan ser preparados espiritualmente, Ay, sí, Señor. emocionalmente, que le podamos transmitir nuestra fe a ellos, nuestro amor a ti, Aleluya, que se lo podamos transmitir a ellos, que podamos con nuestro ejemplo guiarlos, motivarlos y ayudarlos para que alcancen los propósitos que tú tienes con ellos. Te doy gracias, Señor, Gracias, Señor. por la vida Gracias. de cada familia, Gracias, Señor. de cada madre, de cada Gracias, padre. Jesús. Te Gracias. pido tu favor, Aleluya, tu amén. gracia, Sí, Señor. tu sabiduría Ay, en cada Señor. padre, Alto, Señor. para que tengan lo que necesitan para llevar a sus hijos Sí, Jesús. a alcanzar los propósitos de Dios. Que sean hogares que te honren y que glorifiquen tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria.